un pecador y sabía que necesitaba de Jesús para poder limpiar mis pecados. Y esa noche ahí con mamá en casa, siempre recuerdo, nos arrodillamos ahí en su pieza y fue ese día que pude entender lo que recién acabamos de cantar, que Jesucristo es suficiente. No importa tal vez con las situaciones que venís cargando, arrastrando, cuando vos te encontrás con Jesús, Jesús hace la diferencia y hace que seamos personas valiosas. Por nuestros propios medios no tenemos nada de valor, pero Jesucristo es el que nos da el valor agregado a nosotros. Y ojalá que, independientemente de cómo hayas venido a este lugar, vos puedas entender que en ninguno de los que estamos acá hay algo especial. El que nos ha hecho especial es Jesucristo. Y ojalá que sea un lindo tiempo en el que vos puedas realmente anhelar, tener y compartir quizás lo que muchos de nosotros tenemos y compartimos, que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Él hace en nosotros. Y quiera Dios que pueda hacer en este fin de semana tu experiencia. Nosotros ahí antes de salir de Buenos Aires, estos días previos, orando con los chicos, bueno, no conocíamos a ninguno, solamente teníamos una idea de lo que era la iglesia en Mar del Plata a través de Sergio. Así que imagínate la visión distorsionada, ¿no? Cuando yo llego acá y lo que vale la pena, ¿no? Pero, o sea, ustedes tienen que ver los embajadores que mandan a diferentes lugares, porque uno... Perdón, amigo. Te voy a besar, sí, todo el fin de semana. Pero vieron que se hace el Jaime como canta, ¿no? No sé si, viste que levanta el dedito, no sé si se dieron cuenta. Hoy a la tarde en el tiempo de alabanza vamos a mirarle la mano, que enseguida me levanta, este dedito lo va levantando. Yo estoy a punto de sacarle una foto. ¿Viste? Eso viene del Señor, mi amor. Porque después haces un sticker, el nuevo Jairo de Mar del Plata. Y ahí aparece, Maldini. Qué bárbaro. A la tarde canta el Ave María. Como en un teatro, está todo presentado. Bueno, muy bien. Mi señora ya me puso el cronómetro. Así que después ayer Sergio me dio una manito diciendo que era larguero y mi señora enseguida me pone el cronómetro. Entonces me siento rodeado. Pero como a ninguno de los dos le doy bolilla, termino haciendo lo que yo quiero. Rápidamente vamos a Lucas capítulo 14. Ayer hicimos una introducción, ojalá que quizás si has tenido tiempo y has podido conversar, quizás todos llegamos a la conclusión que tenemos un poquitito de todo lo que hablamos anoche, ¿no? Y eso, ¿sabés qué está bueno? Que significa que necesitamos más de Dios y que hay mucho laburo por hacer. Hay veces que no sabemos cómo hacerlo, y la Biblia dice que cuando tenemos falta de sabiduría debemos ir al trono de gracia, pedírsela a Dios, y Dios la va a revelar a través de su palabra, a través de personas, a través de situaciones que van a generar paz en nuestro corazón para saber qué decisiones tomar y qué rumbo tomar en la vida. En esta mañana me gustaría hablarte acerca de quizás una cuestión que puede ser común para todos, que tiene que ver con algunas características de individuos o de matrimonios que están enredados. Ahí el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo: ninguno que milita, ¿qué le dice? Se enrieda con las cosas que este mundo muchas veces propone. Y el apóstol Pablo le estaba tratando de transmitir a su hijo en la fe, Timoteo, y le estaba tratando de decir: bueno, Timoteo, acá hay que estar lúcido, acá hay que estar metido, acá hay que estar comprometido, y vos tenés que entender algo. Si vos te vas a enlistar y vas a formar parte de este movimiento de la obra de Dios, tenés que entender que hay cosas en las cuales no te puedes enredar. Y este era un concepto que no solamente Pablo lo tenía en claro, sino que el Señor Jesucristo lo tenía en claro. Y en Lucas capítulo 14 nos vamos a encontrar con multitudes que estaban escuchándole, siguiéndole, y Jesús lo que le va a decir es: bueno, hay algunas cosas que a veces nos enriedan y que no nos permiten ser seguidores, discípulos del Señor Jesucristo. Y me gustaría en esta mañana poder compartirte quizás 4 aspectos. Tal vez hay muchísimos más y a vos se te pueden ocurrir aspectos mejores hasta los que se me pueden ocurrir a mí. Que son cosas que a veces el enemigo utiliza para que nos enredemos y para que no estemos a la altura de las circunstancias de lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo
En este lugar, para ustedes, Mar del Plata, Ostende, Miramar, Dios tiene cosas grandes para hacer. Y necesita que nosotros, como matrimonios, estemos dispuestos a deponer todas aquellas cosas que a veces nos enredan. Fíjate qué es lo que dice el capítulo 14, verso 1. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era un fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, tenía una enfermedad. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? La respuesta es no. ¿No es cierto? Sencilla la respuesta. Pero dice, mas ellos quisieron callar. No querían pisar el palito, ¿no es cierto? Y dice que él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quiénes de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme. Este Berazategui sería un pollerudo. Para que entiendan el término. ¿Está bien, Jairo? Dice, acabo de casarme. Y por tanto no puedo ir. Dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjate qué es lo que dice el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, el Señor Jesucristo le dice, tampoco puede ser mi discípulo. En estos pasajes que nosotros leemos, vamos a ver 4 motivos por los cuales a veces nosotros nos enredamos. Y nos involucramos en cosas que muchas veces no nos permiten acceder a aquellas cosas que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Lo primero, si alguno está tomando nota, para que no pase lo que pasó mientras dirigían la alabanza, que parece que estuvo en otra reunión el muchacho, ¿no es cierto? Se ríe. Está todo bien. Lo que pasa es que vos arrancaste este campamento de jóvenes y por más que estemos renovados por dentro, los años se sienten, ¿no? En primer lugar, una de las cosas con las cuales nos enredamos tiene que ver con posturas que tomamos. Nos encontramos en la casa de un fariseo, un gobernante. Jesús estaba rodeado por un montón de gente que estaba esperando ver qué era lo que él iba a hacer. Estaban continuamente analizando sus dichos, analizando su conducta, analizando todo lo que él hacía, porque estaban buscando ocasión de hacerle pisar el palito para poder tener argumentos sobre los cuales acusarle. Y dice que estando en ese lugar, había mucha gente presente, se presenta un hombre con una enfermedad. No nos vamos a meter en la enfermedad del hombre. Lo real es que Jesucristo ve esta situación como una situación importante para hacer algo. Y sabiendo lo que muchos de ellos cavilaban en sus corazones, otros relatos bíblicos de los evangelios mencionan eso, les hace una pregunta y dice, muchachos, ¿se puede o no se puede sanar el día de reposo? Humanamente, y acorde a lo que la ley enseñaba, no se podía. Sin embargo, el Señor Jesucristo hace pasar a este hombre, lo sana y lo despide. Y después se dirige a la multitud que estaba con él, hombres que sabían mucho de la ley, hombres que enseñaban la ley y que decían cómo debían hacerse las cosas, y los confronta. Y le dice, no seamos hipócritas, porque si vos en tu casa tenés un problema con un animal tuyo,
por más que sea el día de reposo, ¿vos qué haces? Haces todo lo que esté a tu alcance para sacarlo de esa situación. ¿Sabés qué es lo que Jesús estaba tratando de mostrar? Que a veces un problema que tenemos tiene que ver con las posturas que tomamos. Hay veces que las posturas que nosotros tenemos vienen arraigadas por tradiciones, vienen arraigadas por cuestiones familiares, hablando netamente de matrimonio, ¿no? Vienen arraigadas por un montón de cuestiones que nada tienen que ver con lo que Dios quiere hacer. Esta gente que conocía la ley estaba frente al autor de la vida y ellos estaban más ocupados o más preocupados en que las cosas se cumplieran bajo el punto y coma de lo que la ley decía, y eso no les permitía ver qué era lo que Dios en ese momento quería hacer. Ahora, ¿por qué te digo esto? A veces como individuos, como matrimonios y como iglesia, hemos abrazado posturas que nada tienen que ver con lo que Dios quiere. Que muchas veces la hacemos y no sabemos por qué la hacemos. Hemos perdido la capacidad de evaluar aquellas cosas que hacemos. Y por no salirnos del libreto, nos aferramos a posturas que alguien en la antigüedad tomó que ni siquiera lo conocemos, las abrazamos como algo fundamental y troncal de la vida, pero nos perdemos la posibilidad de ver el obrar de Dios de manera clara y de manera poderosa. Y hay veces, y con esto yo no te estoy invitando a hacer cosas locas ni raras, pero hay veces que tenemos que pedirle al Señor que nos permita ver si quizás no hay posturas que hemos tomado en la vida que más que facilitarnos las cosas y permitirnos crecer, nos hacen estancarnos y decrecer. Esto lo podemos aplicar al matrimonio y a la familia, pero también esto lo podemos aplicar a la iglesia. Yo, hermano querido, no sé lo que vos sentís en la iglesia. Yo te puedo decir, nosotros somos enfermos de nuestra iglesia. Estamos enamorados de nuestra iglesia, estamos apasionados por nuestra iglesia. Es algo difícil de explicar. No es el lugar que quizás hubiéramos elegido, no es la gente que hubiéramos elegido nosotros, pero es el lugar que Dios nos dio y la gente que el Señor nos regaló. Y eso para nosotros es motivo más que suficiente para invertir nuestra vida y gastar nuestra vida en lo que Dios nos puso a la mano para hacer. Ahora, para eso hay ciertas posturas que uno tiene que abandonar. Y tiene que estar dispuesto a ir contra lo que muchos hacen de afuera y a veces lo que muchos hacen de adentro. Hay veces que uno tiene que estar dispuesto a ir en contra de lo que la familia hace. Yo te cuento una experiencia sola. Me crié en una familia cristiana. Llegaba Navidad y teníamos una Navidad tranquila. Creo que esto ¿se escucha ese micrófono? ¿Se escucha ahí? No. ¿El otro? Y un año siempre pasábamos Navidad con mis viejos, ¿no es cierto? Y Año Nuevo con mi suegra y mi suegro en ese entonces. Mi suegro ya partió a la eternidad. Y un día yo la verdad que me cansé de estar en Navidad con mis viejos. Y vos decís, Horacio, se rasca en la ropa, ¿no? Y porque claro, la gente que viene a la iglesia es gente con muchos conflictos. Y en un momento hablando con él le digo, che, si el año que viene hacemos... Gracias. No te tropieces, No sé si quedó grabado ayer. No es bueno si te caes, Gracias, ya lo borramos. Ya está todo borrado. Y le digo, Lore, ¿por qué el año que viene no vamos a la iglesia? Con la gente de la iglesia. Habla con el cosito en la boca. Hola. Me da el micrófono y me lo apaga. O sea, es difícil así. Ahora cuando él canta lo pone a todo volumen. Y Lore me dice, vamos para adelante. ¿Sabés qué significaba eso, no? Ir a papá y mamá y decirle, viejo, este año es la última vez que estamos juntos. Si quieren estar con nosotros en Navidad, hay que ir para la iglesia. Así que tuvimos que llenarnos de coraje, tradición de familia en familia, y decir, bueno, hay algo que el año que viene va a cambiar.
Y bueno, el año que viene, la Navidad la vamos a pasar en la iglesia. La primera Navidad éramos 11, o 13 creo. Comimos empanada, sencillito, no había bebidas alcohólicas, no había música, no había descontrol. Y para esos 13 que estaban ahí fue algo bueno. Claro, mis viejos quizás pensaron el año que viene, seguramente, el año que viene éramos 18. Y el otro año éramos 25. Otro año se me ocurrió igual, ¿por qué no alquilamos un lugar? Viste las idiotas que tenés, ¿no? Y ahora tenemos medio un campamento de Navidad. El año pasado éramos 120. Ahora quiero decirte algo, todavía mis viejos no pasaron nunca la Navidad con nosotros. No sé si te va a sonar particular. No queremos dejar la casa ¿qué? Sola. No tenemos quien se quede con quién. El perro, maldito perro. El perro. Es una locura. Eso yo le digo, hagan lo que ustedes quieran, pero seguimos con el mismo desafío. Si quieren pasar juntos Navidad, vamos con la familia de la fe. Y seguimos con la sencillez de siempre. Pero entendiendo que hay veces que hay posturas que practicamos que no tienen que ver con cosas que Dios nos esté mostrando. Y llegan momentos determinados que te tenés que desenredar. Ahora, quiero decirte algo, en mi casa no pasaba nada malo. Pero llegó un momento que sentíamos de Dios que era un tiempo para que empezaran a pasar cosas buenas. Es un día único que vos decís, bueno, te desconectás de todo para recordar ese día bendito que Dios se hizo hombre. Y poder compartirlo con la gente de la iglesia es una experiencia única. Mi señora siempre me dice lo mismo, vos estás loco. O sea, ir a la iglesia me la bancó. Hacer un mini campamento me dice, no, Horacio, vos siempre haciendo cosas raras. Y te digo que es una bendición. Ahora ella es la que tiene ideas que la tengo que frenar yo. Pero ¿sabés qué? En un momento hay posturas que tenemos que abandonar. Si las posturas que nosotros tomamos no tienen asidero bíblico y no tienen la frescura del Espíritu Santo de Dios que nos permita ver el obrar de Dios con libertad en lo que hacemos, es un motivo más que suficiente para parar y para pensar. Y para ver qué es lo que Dios quiere en ese tiempo, en ese momento, que nosotros podamos hacer. Por eso, si nosotros sacamos un texto de su contexto, termina siendo un buen pretexto. No estamos hablando del concepto bobo de la Biblia. Viste que juntás las hojas, yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, y juntaba las hojas y decía, no fumar, decía, ¿viste? No te estoy hablando de eso. Estoy hablando de tener criterio y discernimiento en la palabra y teniendo una experiencia con el Espíritu Santo de Dios que te pueda mostrar de manera clara qué es lo que tenés que hacer. Estos teólogos de la ley estaban frente al autor de la vida y no estaban dispuestos, no estuvieron dispuestos a abandonar posturas que lo terminaron enredando. Quizás el problema de algunos no arranque acá. ¿Sabes dónde arranca? Acá. Porque pensamos las cosas de una manera equivocada. Y no nos damos cuenta que es algo que el enemigo utiliza para enredarnos y no permitirnos avanzar. Segundo concepto, no solamente tiene que ver con posturas que tomamos, sino que tiene que ver con pasiones que tenemos. Porque claro, Jesús le da la invitación de decir, bueno, hice una gran cena, estaban todos los invitados avisados, llega el día y dice, bueno muchachos, es ahora. Hoy con el hambre que tenemos nosotros, que calculo que hubiéramos ido, ¿no? Pero en ese contexto dice que empezaron a excusarse. Uno a uno empezaron a excusarse. Uno dice, bueno, tengo una hacienda nueva, tengo que ir a verla, tengo bueyes nuevos, tengo que probarlo, me acabo de casar, no me dieron permiso. La cosa es que se excusaron y ninguno de los que tenían que estar estuvieron. El Señor, ¿qué hizo? Bueno, andá a buscar gente por otros lados. El Señor no te necesita a uno ni me necesita a mí. Lo que el Señor hace es darnos la posibilidad de estar. Ahora, muchas veces las pasiones que tenemos
no nos permiten estar en tiempo y forma donde Dios quiere que estemos. Y a veces las pasiones que tenemos nos terminan enredando y no nos permiten avanzar hacia aquella cosa que Dios tiene. ¿Cuál es tu pasión? La yunta de bueyes puede ser un auto nuevo, una moto, no sé qué usan por acá. La hacienda, y quizás es la casita en la sierra, porque ustedes le huyen a la playa tal vez. Nosotros luchamos para venir a la playa, ustedes quizás huyen. Pero tiene que ver con pasiones, las cosas que te gustan, está bien que te gusten cosas. Pero esas cosas que a vos te gustan, esas cosas que a vos te mueven, tienen que estar supeditadas y controladas por las cosas que Dios quiere. A tus hijos, vos le tenés que enseñar que sean pasionales, pero tienen que tener pasión por las cosas correctas. Yo tengo a mi hijo mayor, que ayer le decía a Franco, en pocas cosas lo hemos visto decir, esto me gusta, ¿viste? Una sola dice la Barbie. La jueza se ríe de cubrir, dice una. Le gusta el vóley. ¿Viste? El chabón no se puede bañar, pero cuando llega el día de entrenamiento, olvidate. Así que es en lo primero que hemos visto que el tipo tiene pasión. Así que yo lo que hago es fogonearlo. Yo en su tiempo jugué, armamos un equipo con los chicos de la iglesia, le enseñamos toda la parte técnica, táctica, bueno, toda la cuestión. Aparte, él está entrenando vóley, el chabón va a la facu, labura, viene, se va corriendo para ¿cómo se llama esto? El gimnasio para el entrenamiento, vuelve a las 10:30, 11 de la noche, y yo estoy siempre ahí, lo voy a buscar, lo traigo, le pregunto, ¿tienen partido? Lo llevo. Pero digo, vos sabés cómo son las cosas. Si el partido es el domingo, vos sabés que no hay chance de que vayas. Si el partido es dentro de horarios que lo podemos manejar, yo estoy dispuesto hasta quizás correr cosas mías para subirte al auto, llevarte, volver rápido, no hay drama por eso. Pero digo, la pasión en el lugar correcto. Digo, porque si vos te guías por la pasión te va a terminar desviando hacia cosas que no están buenas. Por eso digo, no es el problema de tener pasión. El problema es lo que la pasión genera en nosotros y hacia dónde nos lleva a nosotros. Y ahí como padres, entre nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, ¿cuáles son las pasiones que nosotros tenemos? Yo sé que está lindo fin de semana por medio, irte a la sierra de la Ventana, fin de semana por medio, no sé qué es lo que hacen acá. Nosotros ya no tenemos muchas opciones. Y todo está bueno. Pero quiero decirles algo, hermano. Nosotros hemos sido colocados en un cuerpo y ese cuerpo, que es la iglesia, tiene que ser la pasión principal. Nuestra pasión tiene que ser Cristo. Y si Cristo es nuestra pasión, la iglesia va a tener un lugar primordial en nuestra vida. Hoy vivimos dentro de una generación que no tiene pasión por la obra de Dios. Que pasan los años y festejamos que no se nos apartó ninguno. Y en vez de entender que estamos en este mundo para avanzar y para conquistar, pareciera ser que tenemos una postura solo defensiva, no perder ninguno. Y con eso estamos contentos. Y las cosas en lo secular, en lo personal, no van bien. Y nos hace acordar mucho a Ageo capítulo 1, que Dios tiene que levantar a un profeta y decirle, muchachos, hace 15 años que ustedes están acá. Ustedes están viendo en casas artesonadas, hechas al detalle, muy probablemente se habían choreado el material que era para el templo de Dios. Y le dice, ¿cuándo se van a despertar? Y dice que Dios tomó la palabra del profeta y despertó el corazón de los líderes y despertó el corazón del pueblo y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hay veces que nosotros cambiamos las cuestiones y muchísimas veces abrazamos pasiones que no nos damos cuenta que nos terminan enredando. Todos tenemos pasión por cosas, El tema es que tu pasión y mi pasión esté subordinada a lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Y por eso al principio te decía, no sé qué lugar ocupa la iglesia en tu corazón. Pero si vos llegaste a este campamento siendo siempre un simpatizante de la iglesia, vos te tenés que ir de este lugar entendiendo que Dios quiere algo totalmente distinto. Dios quiere que te la juegues por la iglesia.
y que vos entiendas que Dios tiene su brazo extendido en la tierra con la iglesia local y tenemos que trabajar para que la iglesia funcione como ese cuerpo bien concertado, unido, que va siguiendo las instrucciones de la cabeza, se va edificando según la actividad propia de cada miembro, cada uno de nosotros, y así se hace la obra de Dios. Hemos complicado la obra de una manera tal que en vez de haberla simplificado, la hemos distorsionado por completo. Y hay veces que no solamente luchamos con posturas que tomamos, sino con pasiones que tenemos. Estos últimos 15 días, ¿cómo fue la asistencia a la iglesia? Y pareciera ser que hoy día tenés que avisar cuando vas, ¿viste? Ah, no, este fin de semana me toca. Es de carácter, permitime que te diga la palabra, obligatorio. O sea, no podés estar en otro lado que no sea la iglesia. Obviamente que están las excepciones, ¿no? No soy un enfermo de... Hay cosas lógicas. Pero vos con el Señor tenés que definir qué lugar van a tener esas pasiones que vos tenés. Porque a veces tenés que acercarte a lo que Dios tiene y te aleja. Y por eso es importante que pensemos, hermano, qué lugar va a ocupar la obra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque a veces las pasiones que tenemos nos alejan. En tercer lugar, versículo 25, le dice, si alguno viene a mí y no aborrece, una palabra fuerte, que a nosotros quizás hasta nos puede chocar. Lo que Jesús les está diciendo, bueno, las personas que están a tu alrededor tienen que ocupar el tiempo y espacio correcto. El lugar principal en la vida es de Dios. Por eso a veces tenemos problemas y nos enredamos con posturas que tomamos, con pasiones que tenemos, pero con personas que tratamos. Hoy está muy de moda decir amigo a un compañero de laburo. Puede ser muy querido por vos, pero amigo, muy difícil. Le hemos quitado valor a la palabra amistad. Hay veces, yo ayer algo mencionaba de pasada, dice, o sea, ningún trato que vos tengas con personas puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Dios tiene que ser lo primero y lo principal. Y por eso nosotros como matrimonio tenemos que ser bien intencionales y selectivos en qué personas vamos a permitir que estén cerca nuestro, que nos influencien y que influencien a nuestros hijos. Pero segundo, ¿pero estás haciendo acepción de personas? Para nada. Nos juntamos con todos. La puerta de la intimidad del hogar no se la abrimos a todos. Tenemos que estar en el detalle. Tenemos que estar velando, porque el enemigo, si hay algo que quiere destruir, tu casa y la mía. Si destruye tu casa y la mía, destruye por consecuencia las cosas que van a pasar en la iglesia. Entonces nosotros somos, como Roberto Carlos, tenemos 1 millón de amigos, ¿viste? Nos pasamos de comida en comida, despedida en despedida, planificación en planificación, con todas las cosas que no tienen que ver con el reino. Y Jesús le dice, si vos con las personas que tratás no las ubicás en tiempo y espacio, sabés que lo que le dice Jesús, no podés ser mi discípulo, no podés ser mi seguidor. Estar atrás mío con ese tipo de relaciones no es compatible. Por eso vos tenés que definir para qué lado vas a ir, porque el que se constituye amigo de Dios, ¿qué dice Santiago? Es enemigo del mundo. No hay mucha vuelta, hermano. Cuando nuestros hijos empiezan a enamorarse de la Filistea, ¿sabés la cantidad de discipulados que tenemos para la Filistea, no? No, lo que pasa es que la gracia de Dios quizás lo toca con la varita mágica. Yo no conozco un caso que termine medianamente bien. ¿Por qué? Porque se quebranta un principio bíblico. Ahora, hay veces que no es bueno tener que confrontar a veces a personas que no están dispuestos a ponerle el límite a sus hijos. Yo tengo un amigo, justo ahora está acá por la costa, tiene 3 hijos varones. El primero fue a Timnat. Se casó
¿Y la postura cuál era? Bueno, antes, desde que se puso de novia con ella, dejó la farra, que esto, que lo otro. Así que prefiero que esté con ella y que no siga la farra. Digo, pero lo que marca la cuestión es el principio bíblico. Hoy el chico tiene más de 3 años de casado, tiene una lucha con la mujer. El otro día llorando me decía, yo quiero estar, dice, pero ella no quiere saber nada. Y yo le digo, negro, ¿te acordás? Una semana antes del civil, yo me senté con él en la iglesia y le digo, negrito, mira, es la última que te digo. Estás quebrantando un principio bíblico. Yo no puedo desear que Dios te bendiga. No puedo orar por tu matrimonio porque estás desobedeciendo, te va a ir mal. 3 años después, viene la lágrima. Ya está. Confía en la gracia de Dios, que la toque la varita mágica, pero es vivir la vida como aquellos que trabajan en la construcción, una bolsa de cemento de 50 kilos. Vos podés vivir la vida, pero el desgaste es distinto. Segundo hijo, fue a timbar también, todavía no se casó. Y está en ese proceso, hablamos con él, hablamos con los padres, pero eso sí, yo no le puedo decir a tus hijos lo que vos le tenés que decir. Ya tenés la mala experiencia del grande. ¿Qué vas a proyectar al segundo? También sabés cuál es el drama que viene el tercero después. Y es peor que los primeros 2. Y vos le estás enseñando que ese camino es un camino que se puede transitar. ¿Sabés en qué termina eso? En personas que son simpatizantes de la obra de Dios, pero que puertas para adentro en su casa son unos fracasados de la vida. Yo sé que el hijo puede decidir, pero vos ahí como padre tenés que estar hasta último momento advirtiéndole lo que le va a pasar. Y siempre va a ser tu hijo, obviamente. Y llega un momento donde ya decidió. Pero es esa tranquilidad, hoy hablábamos con algunos hermanos, de haber estorbado, de haber avisado y de haber en el momento indicado puesto límites firmes. Es algo que nos cuesta escuchar y es algo que nos cuesta practicar. Y voy a decir, mis nenes son una dulzura. Tus nenes van a ser una dulzura toda la vida. Pero el enemigo llega un momento que viene y quiere arrebatar. Y por eso nos tenemos que preparar para el estilo de vida que van a tener que enfrentar. Con límites claros, bien establecidos, para que el enemigo no tome ganancia. Creo yo que no hay persona más interesada como un padre y una madre en relación a sus hijos para que les vaya bien. Ahora, nosotros tenemos el manual de instrucciones y hay veces que parece que no lo queremos usar. Y por eso, queridos hermanos, ojo con las personas que tratamos. Obviamente, trato superficial con todo el mundo. Si tenés amigos en el trabajo, yo creo que tenés que ir a la Biblia y repasar el concepto de amistad. Yo personalmente creo que podés tener buenos compañeros, pero amigos. Si no, la cuestión de la luz y las tinieblas, qué concordia hay, qué comunión hay, si no tenemos que empezar a arrancar hojas de la Biblia. Obviamente vos tenés que tener un compañerismo porque tenés que mostrar la Biblia, tenés que ganar con el Evangelio. Pero de ahí a compartir cuestiones que tienen que ver con la intimidad del hogar, no. Por eso Jesús le dice, bueno, los que me quieran seguir y quieran ser mis discípulos, tienen que pensar de una manera bien puntual qué tipo de relaciones tienen. Nos relacionamos con todos, pero intimamos con pocos, mayormente con los de la familia de la fe, porque son las mejores relaciones que podés tener. Como iglesia, algo que hemos desarrollado mucho tiene que ver este concepto de relaciones. No tenemos gente de sangre azul, viste que están los famosos apellidos, ¿no? Este es Maldini Quinto. O sea, es una dinastía que no se hacen transfusiones de sangre, ¿viste? Soy tu hijo. En la iglesia no hay nada de eso. No hay nada porque no es bíblico. Y estamos hablando por la segunda generación, la tercera generación, nos estamos juntando con gente que estamos queriendo proyectar en el liderazgo de la iglesia y le estamos inculcando ciertos valores que nos parecen fundamentales en cuanto al ADN que tenemos como iglesia.
Y quiero decirte, no hay uno con sangre azul, porque no me interesa el apellido. Lo que nos interesa es ver la buena mano de Dios en su vida, porque eso es lo que Dios va a utilizar para hacer la diferencia. Y hay veces que nosotros le embarullamos en la iglesia y terminamos tomando el cargo que dejó mi papá porque lo tuvo mi abuelo y pareciera ser que naciste en una cuna de oro y proyectado no tenés otra que ser anciano de iglesia. Estás aferrado al sillón de Rivadavia y no es así la obra de Dios. La obra de Dios tiene otra dinámica, en donde tristemente el Espíritu Santo de Dios lo hemos dejado afuera. Y estamos como el libro de Apocalipsis, el mensaje de la Odisea, estaban adentro debatiendo y organizando cosas y Jesús estaba llamando a la puerta, estaba fuera de las decisiones. Eso es algo, hermano, que no nos puede pasar. Y las relaciones que tenemos son fundamentales. Por eso quizás haya que examinar qué tipo de relaciones tenemos nosotros como matrimonio y ponerle una mirada a las relaciones de tus hijos. Porque quizás tengas que decir en el temor del Señor y en amor, decirle, con esta persona vamos a orar por su salvación. Pero hasta que Dios no haga una obra, mis hijos no se van a reunir a la casa de nadie si no hay garantía de confianza de Garbarino. Si no hay Garbarino, olvídate. A ningún lado, yo le decía al hermano que en el desayuno a Franco le dijimos, Franquito, mira, llega segundo año, tercero, empiezan las invitaciones para los 15. Ya claro, no vas a ir a ninguno. De entrada. El Tefi, viste, bueno, va. Viste, había uno que era hija de un pastor, y le digo, mira, yo al pastor no lo conozco, y como no fui a ninguno, tampoco a este va a ir. Así que quedate tranquilo. El chabón, bien, tranqui. Al chiquito le voy a tener que hacer carta de documento, ¿viste? Le voy a tener que hacer firmar, ya se me viene el año que viene. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde nosotros tenemos que decidir si queremos que nuestros hijos estén o no. Está el famoso primer día del último día, ¿viste toda la girada esa? Ahora viste tantas letras tiene que no saber cómo dimensionarlo. Y hay veces que nosotros nos detenemos a pensar si lo dejamos o no lo dejamos. Vos no sabés el descontrol que hay en esos encuentros. Los que trabajan en docencia te pueden decir cómo llegan. Los videos que se suben, las cosas que se hacen. Y a veces tenemos que hablar con la gente y dicen, che, loco, no tiene que estar acá tu hijo. ¿Cómo lo dejás ir acá? Ahora, si la persona persiste en la posición, es algo que para nosotros está claro, no podés servir a Dios. Si no pensamos claro sobre estas cosas, no podés. Bailando, tomando. Quizás tu hijo no participa, pero aparece en los videos. ¿Cómo me lo explicás eso? Es una situación difícil. Que yo sé que el pibe puede estar en un lugar, pero atrás del pibe hay un padre que lo dejó. Y si tuvo el permiso del padre, es una decisión compartida. Y es ahí donde tenemos que, ayer decíamos ponerle cascabel al gato. Hay veces que a nuestros hijos tenemos que acostumbrarlos a verlos llorar. Porque ese llanto lo va a librar de cosas. Mi viejo conmigo mi viejo no tenía muchas palabras, ¿viste? Tenía miradas profundas que te golpeaban el corazón, ¿viste? Entonces vos ya sabías, yo era un personaje. En mi adolescencia y mi juventud lo odié con todo mi corazón. No te voy a mentir. A los 21 años nos casamos, volvimos a la luna de miel y entre tantas cosas que uno aprende a los golpes. Y tuve que decir, viejo, gracias por todos los no que me proporcionaste en la vida. Obviamente le quería pisar con el auto si podía. Fue un accidente, está en la patria celestial, ¿viste? No me andaba el espejito retrovisor. Pero diste marcha atrás varias veces, ¿viste? Y el brague no andaba, ¿viste? El tipo era un asesino. Pero llegó un momento que lo reconoces. Si vos querías agradar a Dios, llega un momento que te hacen clic. Y sabés que tuve que venir con la cabeza de y decirle, viejo, gracias. Gracias porque si no yo hubiera sido un desastre. Y hay veces que tenemos miedo de eso, ¿viste? Y el enemigo trabaja
Y por eso Jesús le dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, ojo con las personas que tratan. No, obviamente la Biblia te dice que no hagas discriminación ni diferencia de personas. Pero creo que el concepto se entiende, ¿no? Ojo con los que vamos más allá de lo que tenemos que ir. Tu familia, tus hijos son sagrados para Dios. Los tenés que cuidar y defender con todas tus fuerzas. Pero hay un cuarto concepto que tiene que ver el versículo 27, el que no lleva mi cruz, y su cruz si viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz en ese contexto tenía que ver con identificarse con una causa. Y tenía que ver con el hecho de renunciar a los planes y proyectos que uno tiene, porque entiende que hay un plan y un proyecto que es superior. Y claro, hablamos de posturas que tomamos, pasiones que tenemos, personas que tratamos, planes que trazamos en la vida. Hay veces que somos expertos en planificar cosas para el mundo secular, pero no tenemos proyectos para Dios y su reino. Y hay algo en la escala de valores que está mal. ¿Y sabes lo que dice Jesús? Tenés que estar dispuesto a deponer para poder avanzar. En el caso mío, yo a veces cuando cuento el testimonio, nosotros vivimos en una familia de clase, estábamos colgados a la clase media, ¿viste? Teníamos un arnés de seguridad a la clase media. Entonces llegaba el verano, campamento, yo sabía que si quería ir al campamento, tenía que laburar. Si quería una zapatillita de marca, me tenía que poner. Así que yo estudiaba, mediados de noviembre, hablaba con el rector, le decía, tengo que ir a trabajar, me quedaba en mi campamento, pero me guardaba las faltas para el final de año. Una vez que cerraba la materia, chao, vía libre. Porque yo sabía que mi viejo no me lo iba a dar. Yo crecí con ese concepto en la cabeza. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer yo cuando sea grande? Yo voy a ser un buen contador público, me voy a llenar de guita y voy a vivir la vida bien. Esa era la... Así que empecé la facultad, empecé a estudiar, hice el CBC, iba a la facultad de economía, pero ¿sabes lo que había adentro? Insatisfacción. Iba y volvía vacío. Iba y volvía vacío. Hasta que llegó un momento que entendí que la motivación no era la correcta. Y dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que vos querés de esto? ¿Qué hago? Así que pegué el volantazo, ¿viste? Así que empezamos a encauzar otra cosa y en el medio de eso el Señor me interceptó. El 25-26 de septiembre del 97, mi suegro nos regaló una casa. Así que yo dije, listo, o sea, avanzando un poco en el estudio, el trabajo, ya tenemos todo lo que tenemos o necesitamos para casarnos. Proyectábamos un noviazgo de 5 o 6 años fácil, una locura. A los 10 días me tocó ir, era preceptor de una escuela cristiana, del viaje de egresado. Y claro, fuimos al sur, en el Hotel Pichitraful. Y claro, yo en ese lugar vi algo que nunca había visto. No había celulares, no había nada en ese entonces. Y yo, claro, la llamaba, iba a una cabina telefónica para llamarla a Lore, estábamos de novio, le contaba, che, está bueno. ¿Sabés que te aconsejan con la Biblia acá? Digo, predican el Evangelio, la gente se convierte. Claro, en el contexto de nosotros éramos un pequeño pueblo muy feliz. Hay que matarla esa canción, ¿eh? Porque llega un momento que si somos buenos y estamos felices, tenemos que empezar a crecer. Es anormal que no crezcamos, hermano, ¿eh? Si tu hijo pasa unos meses y no aumenta de peso cuando es chiquito, ¿qué haces? ¿Te preocupás y a dónde vas? Al médico. Nosotros tenemos la capacidad de saber que la iglesia no crece por meses y por años y no hacemos nada. Y claro, cuando vuelvo del viaje, yo era un pirata del asfalto, ¿viste? Sigo siendo un poco pirata del asfalto. Y Lore me dice, bueno, vamos a ese lugar a estudiar entonces. Yo digo, estás loca. Tengo la casa. Ni loco voy a estudiar. Pero a mí se me había cruzado. Llego a mi casa a almorzar con mi viejo y mi viejo me dice, pará,
antes que me digas cualquier cosa. Mi viejo es tan personaje que en esa época mandaba cartas y le sacaba fotocopia para tener el registro de lo que le había escrito la última vez a familiares del interior. Y me dice, lee. Entonces yo empiezo a leer y dice, Horacio está haciendo la preparatoria, Dice, pero yo creo que va a terminar estudiando en un instituto bíblico. Yo acá se puso de acuerdo con Lore, me están haciendo una cama, ¿viste? Me están rodeando de todos lados, así que salí corriendo. No, miro la fecha, y la fecha de la carta era antes que yo me enterara que tenía que viajar al viaje de egresado. Y esa fue la primera trompada que recibí de Dios. Y tuve que entender que muchos de los planes que yo tenía, justificables, ¿sabes qué pensaba yo? El día de mañana con mucha plata podemos sostener a una persona que trabaje en la iglesia. Que trabaje él y nosotros le ponemos la plata. O sea, yo ya tenía todo el cuadro hecho. Estaba buenísimo. Y llegó un momento que Dios me dijo, no, yo no quiero ni tu plata, yo no quiero otra persona, yo quiero que seas vos. Y claro, en ese momento, quizás fue una de las decisiones más importantes que tuvimos que tomar en la vida. De entender que no tenía que ver con los planes que yo trazaba, sino que tenía que ver con los planes que Dios había trazado para mí. Lore siempre dice, hoy podríamos estar viviendo en un country, tendría un yate de fin de semana seguramente, pasaría acá por Mar del Plata y les haría burla, les haría viaje, pero en un lugar que no estaría seguramente es en la iglesia. Y yo siempre digo, quizás no tengo todo lo que en mi ignorancia pude llegar a pensar que quería tener. Pero sí en este Dios bondadoso que anoche cantábamos, siempre he tenido lo que necesité. ¿Y sabes qué es lo que dice la Biblia? Cuando tenés lo que necesitas, tenés que estar contento. ¿Qué es lo que te promete Dios? Sustento y abrigo. No te promete más, ¿eh? Sin embargo, vivimos en una sociedad consumista que la escala de valores la ha puesto muchísimo más arriba. Y tenemos mucha gente trazando planes para la vida en cosas que van a quedar acá, pero que no tienen tiempo para las cosas que van a suceder allá. Por eso digo, bueno, qué bueno que está Sergio para escuchar esto, ¿viste? Siempre pensamos en el otro. Yo digo Sergio porque es el único que lo puedo gastar. Y aparte ustedes quieren que lo gaste, ¿no? Porque él gasta todo. Eso es del Señor. Sergio es del Señor. Pero es así, hermano. Nosotros siempre pensamos esta palabra es buena para el otro. Pero tenemos que hacernos cargo y ponernos el poncho alguna vez. Y no porque sea una palabra que yo te transmita, es algo que está en el corazón de Dios. Lo dejó plasmado en su palabra. Y son esas cosas cotidianas que muchas veces nos enredan. Y ojalá que sea una mañana para desenredarnos de cosas que no están buenas. Contentarnos con lo que Dios nos dice que nos tenemos que contentar. Y avanzar hacia las cosas que Dios quiere que podamos lograr en la vida. Que hoy para nosotros está muy relacionado a la iglesia. Por eso te voy a hablar muchísimo de la iglesia. Porque es realmente la pasión que tenemos, porque es lo más cerca del Señor y de la operativa de Dios en este tiempo. Y tu vida, mi vida, nuestro matrimonio, tu matrimonio, tus hijos y mis hijos, tiene que ser la oración que puedan estar involucrados en donde esté involucrado el corazón de Dios. Tenemos mucho drama, tenemos dificultades, adversidades, problemas, pero es el lugar que Dios diseñó para que nosotros estemos. Y ahí es donde cada uno tiene que evaluar, considerar y pensar si está actuando acorde a eso, conforme a lo que Dios quiere. Nunca es tarde para dar un volantazo, para ir al trono de gracia y alcanzar el oportuno socorro. Y por más que no sepamos cómo hacerlo, clamar al Señor, porque Él de alguna manera nos va a manifestar qué es lo que tenemos que hacer, para que podamos quitar aquellas cosas que no nos permiten avanzar, que muchas veces nos tienen atados y no nos permiten disfrutar de lo que Dios quiere que disfrutemos de este tiempo. Lo que te digo con muchísimo amor y por sobre todas las cosas con muchísimo respeto. Es por lo que luchamos con nuestra gente
Pensalo. Posturas, pasiones, personas y planes. Quizás en alguna de esas cosas haya algo que ajustar y Dios te regaló este retiro para poder charlarlo. Quizás algún emprendimiento, alguna cosa loca que se te vino a la cabeza, que humanamente está buena, pero quizás no sea algo que venga de parte de Dios. Que realmente podamos velar y amar las cosas que Dios ama, porque es lo que realmente a nuestra vida nos va a traer satisfacción. Vamos a orar y terminamos con este tiempo. Señor, gracias por esta mañana que podemos compartir, gracias por las lecciones que Jesús le daba a los que le rodeaban, lecciones sencillas que nos des luz para poder entender y comprender por dónde tenemos que trabajar. A veces vivimos momentos difíciles y por eso te rogamos que nos des de tu gracia para poder encaminar las cosas, no acorde a lo que nosotros queremos o pensamos, sino a lo que vos querés, a lo que vos pensás. Quizás es remendar malas decisiones del pasado. Sabemos que sos un Dios de gracia que puede encauzar las cosas. Pero te rogamos que podamos tener un corazón sincero y dispuesto para que eso pueda ser una realidad. Por eso dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos lo de siempre, que tu Espíritu Santo pueda ser el que trabaje. Sin su obra no podemos hacer nada nosotros. Por eso te rogamos que puedas hacer una obra completa. En Cristo Jesús. Amén. Bien, damos gracias a Dios por su palabra que nos llega todo de